Bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a continuar con esa miniserie que tenemos de Mundo de Tinieblas y vamos a hablar del tercer juego del Mundo de Tinieblas. En esta ocasión vamos a hablar de Mago la Ascensión. Mago la Ascensión es ligeramente distinto de los dos anteriores juegos del Mundo de Tinieblas, principalmente en el aspecto en que no llevamos una criatura de la oscuridad, ni llevamos a nada que hubiera sido representado como un monstruo en ninguna película antigua, sino que llevamos a un humano al cual simplemente sus poderes han despertado. Simplemente es un ser humano que un buen día, mediante quizás el adiestramiento, quizás el hecho de haber estado mirando tomos prohibidos, quizás o simplemente ha tenido un mal viaje, ha conseguido despertar unas capacidades en él el cual le permiten modificar la realidad de determinada manera a su voluntad. Eso es más principalmente en lo que consiste un mago en este juego. La historia de Mago de la Ascensión, la historia que nos cuentan es que antiguamente el mundo estaba sumido en una especie de era mítica, en la cual había magos y había criaturas sobrenaturales y había espíritus. A medida que fue avanzando la era mítica, hubo un grupo de personas, la Orden de la Razón, que decidieron de que era un mundo demasiado duro para el ser humano y decidieron poner remedio a eso, poner remedio sobre todo a lo que era esa especie, la magia en sí, principalmente porque era bastante hostil para el ser humano. Entonces lo que hicieron fue modificar el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Me preguntaréis. Bueno, simplemente podríamos decir que sería algo así como la imaginería o eh, la voluntad del ser humano en su conjunto. Por ponernos una explicación, una bombilla, por ejemplo, podría ser algo mágico para una persona de la Edad Media, principalmente porque no entiende los principios de la electricidad y ese tipo de cosas. Entonces la Orden de la Razón simplemente se dedicó a crear magia con otro nombre, darle una explicación más o menos lógica y hacer que la humanidad aceptase su estilo de magia. A lo largo de los siglos, luego fueron conocidos como la tecnocracia, porque se dedicaban principalmente a eso, a ir creando tecnología y haciendo que las maravillas de la era mítica se convirtieran en algo mundano y gris. Evidentemente no son los únicos magos que existen, sino que también existen un grupo que se oponía a ellos. En un principio les ignoraban un poquito, pero luego acabaron siendo una minoría. Y que son con los que se juegan, que son las tradiciones, las 9 tradiciones mágicas. Que esos ya son magos con todas las letras. Hay de todo tipo, están desde los típicos magos que se dedican a utilizar fórmulas, hasta científicos locos. Y bueno, una vez que ya hemos explicado un poquito así por encima la ambientación, porque la verdad es que es un poquito más compleja, vamos a empezar con qué contiene y qué no contiene este Mago de la Ascensión. Principalmente tiene el sistema de World of Darkness antiguo, con una gran modificación, que es el sistema de magia. El sistema de magia de Mago de la Ascensión es un sistema de magia que permite prácticamente hacer de todo. Es un sistema que está basado en 9 habilidades, conocidas como las esferas, que más o menos cubren todo el aspecto. Esta vida, materia, espíritu, mente, cardinal o prime, dependiendo de la edición o el idioma que utilicéis, que sería la modificación de la magia. Es un poco como el sistema de magia de las mágicas, más simplificado y un poquito más fácil de llevar. El sistema de magia de las mágicas, que no nos vamos a engañar, es una inspiración de este sistema. Está muy bien, pero es muy formulaico, o sea, te crea mucho el ambiente de que estás utilizando un códice medieval o estás utilizando unas reglas arcanas para ir creando cosas, porque tiene además sus normas de que no puedes afectar más allá de la esfera lunar, no puedes traer a nadie de vuelta a la vida si ha sido enterrado de manera cristiana y cosas así. Sin embargo, aquí no están este tipo de límites, sino que está limitado simplemente por el grado en el cual tienes las esferas en concreto. De hecho, el sistema de magia de Mago la Ascensión tiene varias maneras de lanzar un conjuro. Está la magia vulgar y la magia coincidencial, principalmente. La magia vulgar es, por ejemplo, yo soy un mago de la Orden de Hermes, que por cierto, sí, están aquí. Teóricamente, en esta edición de White Wolf,
lo que era la era mítica de la Ars Magica. De hecho, alguna vez te mencionan a Mistrich y algunas alianzas muy conocidas de aquella época. El tema está en que tú puedes hacer un conjuro de magia vulgar, como por ejemplo lanzo un conjuro arcano de 500 años y creo una bola de fuego. El problema de eso es que es una magia que si la lanzas en mitad de la calle, la gente se va a mosquear mucho. Con lo cual la gente pensará que eso es imposible, lo cual significa que la realidad asume que eso es muy poco probable o va a poner todos los peros que pueda para evitar que tú lances ese conjuro. Con lo cual vas a ir a una dificultad muy alta. En caso de que lo consigas, muy probablemente acumules algo llamado puntos de paradoja, que es como la realidad te castiga. La realidad te puede castigar de mil maneras, desde meterte efectos perniciosos, cosas como por ejemplo que a partir de entonces todo lo líquido que toques hierva, aunque te lo bebas tú. O, por ejemplo, que tengas algún problema físico, cosas como por ejemplo que se te quemen los dedos. O te envíe directamente un espíritu de la paradoja, que es como una especie de espíritu que intenta ser una especie de guardián de la realidad que irá a por ti. O bien se crea si lo que acabas de hacer es súper espectacular, te crea un reino de la paradoja para ti mismo, el cual irás a una especie de otro plano, del cual a lo mejor puedes escapar o a lo mejor no. Para evitar estas putadas que te hace el universo, existe lo que se llama la magia coincidencial, que es hacer magia de una manera más o menos plausible. Puedes hacer la bola de fuego, pero la puedes hacer al lado de unas cañerías de gas y puedes empezar a explicar que, bueno, realmente lo único que ha pasado es que ha habido unas cañerías de gas que con los tiros ha explotado. Es una explicación un poco traperil, pero que puede colar. Y bueno, ya con esto ya podéis más o menos averiguar cómo va el sistema de magia de Mago de la Ascensión. El sistema de magia de Mago de la Ascensión yo lo considero mejor que el sistema de magia de Ars Magica, por un pelín, principalmente por la flexibilidad de los efectos por la flexibilidad de los efectos. A efectos de ambientación es mejor el de Ars Magica. Y bueno, vamos a pasar un tupido hilo por la parte de las reglas, vamos a pasar directamente a lo que es ambientación. Evidentemente aquí en esta edición no te explican tanto con lo que es la tecnocracia, te explican mucho, pero no es aquello extensivo, sino que se dedican a hablarte, por ejemplo, de las tradiciones, qué es lo que juegas en esta edición. Bueno, voy a pasar las tradiciones así rápidamente, que serían la tradición acásica, que sería una especie de monjes tibetanos, que tienen una especie de arte marcial llamado el Do. El coro celestial, que asumen que sus poderes vienen de un ser superior, o sea, serían algo así como una especie de magos clericales. El culto al éxtasis, que sobre todo promueven el tema de la modificación de la conciencia, la elevación de la conciencia a través de rituales placenteros, desde las drogas, sexo, música, ese tipo de cosas. Los soñadores de sueños serían los Dream Speakers, no me acuerdo cómo se le tradujeron en castellano. Que bueno, son magos de tradición chamánica. Tenemos los eutanatos, que serían un antiguo culto a la muerte, y que sobre todo su esfera de influencia son sobre todo cosas como los fantasmas, la decadencia, la entropía. La orden de Hermes, que ya os he explicado que aquí siguen estando, y que tienen su propio suplemento de la orden de Hermes, mola bastante. Principalmente porque te dicen lo que pasó con cada casa, te ponen casas nuevas, mola bastante. Los hijos del éter, que los hijos del éter aquí ya llegamos a lo que son las tradiciones que vienen chutadas, o sea, que tienen expulsadas de la tecnocracia. Por la tecnocracia hay que tener en cuenta de que no siempre lo que se considera ciencia ha ido variando a lo largo de los años, y lo que hacían los hijos del éter eran hacer ciencia basadas en cosas como el éter, el flogisto, cosas que no existen. Bueno, cosas que no existen. Bueno, el mundo de tinieblas pudieron haber existido. Cosas que no existen y que, bueno, ellos ven que sus ideas estaban siendo rechazadas y se fueron de la tecnocracia porque se estaban convirtiendo en algo bastante frío y bastante mundano. Los verbena, que serían las tradiciones druídicas de rituales de sangre, rituales de naturaleza, fertilidad, ese tipo de cosas.
Están, sobre todo, son adeptos de la vida. Los hijos del éter serían adeptos de materia. Y los adeptos virtuales. Los adeptos virtuales, la verdad es que con la llegada del Oculus Rift se han vuelto un poquito más presentes, porque la verdad esto es la típica imagen de la realidad virtual de los años 90, que también son otra orden expulsada de la tecnocracia, principalmente por radicales, porque se dedicaban a cosas como decir, lo digital es la nueva frontera. Son un poquito transhumanistas, la verdad, antes de que se pudiera hablar de los transhumanos. Y luego están los huecos, que serían como una tradición, que realmente no existe, que, bueno, no es una tradición realmente, son todos aquellos, gente de las tradiciones, que hace magia compulsivamente sin las normas prácticas de la tecnocracia, que hacen magia porque simplemente se les ha despertado la magia sin necesidad de entrar en ninguna orden, sin hacer sacrificios ni nada. Aquí hay que tener en cuenta de que todo lo que es la diferencia entre los estilos de magia realmente es el estilo. O sea, no es lo mismo la magia que hace una orden de Hermes, que utiliza magias arcanas, tomos ignotos y tal, que por ejemplo la magia de un Meroena, que utilizará rituales de sangre, invocará a los espíritus de la naturaleza, que por ejemplo la magia de un hueco, que a lo mejor para hacer que arda un depósito de combustible, a lo mejor se dedica a pegarle fuego con un mechero o una lata de Coca-Cola. Y bueno, si haces tu estilo, normalmente tienes más bonos a la hora de hacer las tiradas y es bastante más sencillo. La verdad es que este es uno de mis juegos favoritos del mundo de tinieblas. Si hay que achacarle un defecto, es que es demasiado completo. O sea, con este libro prácticamente casi no necesitas suplementos. No los necesitas porque es que no te van a agregar nada que no pudieras hacer solamente con esto. O sea, a ver, puedes tener espíritus, puedes tener ambientación, puedes tener lo que sea. Pero a nivel de reglas, de grandes bloques de reglas de juego, prácticamente no necesitas nada más que esto. Esta es la segunda edición. Hay una tercera edición que la cual avanzaron la metatrama, hicieron que pasaran cosas entre la tecnocracia y las tradiciones, se modificaron algunas esferas eran más difíciles de realizar, la celosía, que era la barrera entre los mundos de los espíritus y el material, era más difícil de pasar. A mí no me gusta. Yo prefiero esta edición, que esta edición es un poco más la que mantiene el espíritu original del juego. El tema de la ascensión es que todo el mundo lucha por una supuesta ascensión de la humanidad a una especie de estado en el que todos seamos toda la humanidad más o menos sean magos, que sean capaces de controlar su propio destino. La tecnocracia opina que es cuando los humanos sean capaces de comprender absolutamente todo lo que es su mundo, su entorno. Las tradiciones buscan cada una su propio camino. Y, por cierto, no hablo de la tecnocracia. La tecnocracia, las órdenes de la tecnocracia son ya dedicadas mucho a aspectos del mundo humano. Desde el nuevo orden mundial, que se dedican al tema de la modificación de los sistemas políticos, el sindicato, que es el dinero, y Iteration X, que es la tecnología. Tienen cosas como cyborgs, robots, tienen también magia un poquito que se va a la ciencia ficción. Los progenitores, que se dedican a la genética, y creo que me dejo alguno más. Sí, ¿cómo se llamaban? Los Body Engineers, los ingenieros del vacío, que, bueno, se dedican sobre todo a lo que es explorar los puntos distantes del mapa. Hay otra versión de Mago, que es Mago la Cruzada, en la cual se invierten un poquito las tornas, y lo que es la magia vulgar es la magia tecnológica, y lo que es la magia coincidencial es la magia un poco más arcana, más que nada porque para alguien en el medievo es mucho más lógico un mal de ojo que una pistola de rayos. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.